Hola a todos, hoy voy a hablarles sobre el que creo que es mi libro favorito a día de hoy. Lo terminé de leer esta mañana y normalmente a mí, cuando creo que hay un libro que es mi favorito, me doy cuenta recién pasando los días. En esta ocasión me di cuenta de que ya era mi libro favorito aun cuando lo estaba leyendo. Se trata de Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides de Atenas, un historiador y estratego ateniense del siglo V a.C., el cual participó en esta guerra como estratego en una pequeña expedición, un pequeño encargo que tuvo. Ningún encargo es pequeño cuando se tienen que llevar vidas a que se jueguen la vida misma, pero a comparación de los otros encargos, se podría decir que este era menor. La guerra del Peloponeso es un conflicto, una guerra que se dio entre las dos potencias hegemónicas en la Grecia clásica del siglo V, entre Atenas y Esparta. Se divide en dos esta guerra, la primera guerra del Peloponeso, que se da entre el 460 hasta el 445 a.C. Luego hay una paz de Calias, ¿no? Una paz de los 30 años, quise decir, la cual no se llega a respetar durante 30 años, sino durante menos, y se retoma el conflicto en el 431 hasta el 404. Tucídides habla principalmente sobre la segunda guerra del Peloponeso, la que se da entre el 431 hasta el 404. El grueso de su obra habla sobre esa guerra. Tiene un pasaje, unas cuantas páginas, una cantidad generosa de páginas, pero no superan las 20, en las que comenta sucesos que se dieron en la primera guerra del Peloponeso, sucesos relevantes para la continuación de la guerra. La guerra del Peloponeso, la segunda guerra del Peloponeso, que es el grueso de la obra de Tucídides, se divide en tres. La guerra arquidámica, su nombre se debe al rey Arquídamo de Esparta, el cual no estaba muy a favor de no estaba muy a favor de la guerra, pero igual tuvo que cumplir. La paz de Nicias y finalmente la guerra de Decelia. La guerra de Decelia no está comentada en su totalidad por Tucídides, puesto que la narración de la obra termina en el 411 y del 411 al 404 no hay texto de Tucídides, pero sí tenemos textos de Jenofonte, que es un discípulo suyo que en su Helénicas completa lo que Tucídides dejó un poquito a medias sobre la guerra de Decelia, y en el 404 termina la parte de Helénicas y luego Jenofonte, autor de la obra, sigue comentando sucesos posteriores a la guerra. ¿Cómo es posible que una obra incompleta, que no tiene el suceso final del vencedor, pueda ser una obra tan fascinante? ¿Cómo lo hace Tucídides? ¿Qué tiene este libro para que haya sido mi favorito y haya sido, a mi modo de ver, tan bueno? Y estoy seguro que no es un gusto peculiar, no es un gusto raro mío, es un libro genial. ¿Por qué? Es un libro que tiene un montón de cosas. Es un libro que sirve para interesados en filosofía política, interesados en retórica, interesados en comportamiento diplomático político, que sirve para historiadores. Tucídides, a diferencia de otros historiadores de su época, se caracteriza por su rigor, que ciertamente no es el rigor que hoy en día se tiene, puesto que él no tenía los medios suficientes, pero atina en sus suposiciones, muchas de ellas. La arqueología moderna confirma algunas de las cosas que él creía que habían sucedido en tiempos mucho anteriores a su época, como por ejemplo sucesos cretenses o la población de ciertas ciudades, como las poblaciones primeras que se dieron en Sicilia o en Siracusa, o en el Ática, en Atenas. Además de eso, tiene pasajes que para un escritor de literatura sirven como ejemplo de cómo escribir bien, sin necesidad de muchos adornos,
Tucídides no es un poeta, no adorna lo que escribe, es una prosa limpia, clara, concisa, directa, va al grano. Pero tiene algo más que hace que este ir al grano sea no un defecto, sino una virtud, porque es un medio para poder llegar más fácilmente y con más claridad principalmente a la mayor virtud que tiene Tucídides, que es la filosofía política, el estudio de cómo funciona la naturaleza humana en un conflicto, en un estado límite, y la naturaleza de las sociedades en un estado límite, como es la guerra. Ahí, si eres un interesado en leer un libro de aventuras, hay pasajes que son de unas aventuras increíbles, como por ejemplo las expediciones de Brásidas en el norte, en Tracia, que son dignas de un pequeño Alejandro Magno que va conquistando ciudades, conquista una ciudad, luego conquista otra, hay un conflicto al final, muere, es venerado por los conquistados, etcétera. Luego está la expedición a Siracusa, que es una expedición emblemática por lo catastrófica que llegó a ser para Atenas. Fueron una armada de casi 50.000 hombres, regresaron mucho menos de 1.000. Creo que ni siquiera llegan al medio millar, menos de 500. Hay pasajes de auténtico terror, como muchos sucesos que se dan en plena oscuridad, lo cual, de manera curiosa y para los que pues no se han dado cuenta de que lo cultural es artificial y en cualquier momento puede desaparecer, la luz eléctrica en ese tiempo no existía. Cuando había un conflicto en la oscuridad, no veías nada. Ganaba el que conocía su terreno. Mucho más que hoy, porque hoy hay luz. Un pasaje así que es de auténtico terror porque los perjudicados eh, vivieron el terror, literalmente, el terror puro. Es el suceso en el 431 entre Tebas y Platea. Un grupo de tebanos van a Platea a tratar de convencer la rendición de Platea para fines de los tebanos. Hay un ordenamiento estratégico por parte de los platenses y en plena noche los tebanos que fueron ahí de manera desprevenida son agarrados a pedradas, a palazos. La noche anterior había habido una llovizna, estaba todo lleno de lodo, la ciudad estaba amurallada, no sabían por dónde escapar, no tenían por dónde escapar, no veían nada. Muchos llegaron a subir el muro y se lanzaron y murieron tirándose. Pasajes así hay varios pasajes así. Hay pasajes que no son increíbles eh, por el suceso espectacular, sino por la profundidad a la que se llega de pensamiento en esos sucesos, como el diálogo entre los melios y los atenienses. Es un pasaje en el que se ve la brutalidad de Atenas para con una ciudad no, casi totalmente neutral. Atenas simplemente quería no dar una mala impresión a los aliados de ser una blanda, así que dijo a los melios, o vienes para nosotros o te matamos, porque si no vienes para nosotros los demás van a creer que es factible ir de neutrales y no, todos tienen que tener el miedo de que Atenas tiene que tener aliados de todos y no castigo. Y el castigo fue brutal. Todos los melios, la ciudad que era una isla, murieron. Fueron asesinados, los hijos y mujeres fueron vendidos como esclavos. ¿Cómo llega Tucídides a esta profundidad? Aparte de por pura genialidad, por pura virtud de su pensamiento, de la profundidad con la que llega a pensar los sucesos, hace de un medio un recurso fundamental, que son los discursos. Estos discursos son usados como un medio para poder llegar a esa profundidad de pensamiento. Los libros contemporáneos de historia, como por ejemplo no se llega a ver, Griegos y persas, es un libro de Bengtsson, un historiador alemán. Es un libro que
para un historiador es útil, tiene datos reales, fidedignos, o al menos la mayoría de ellos, puesto que ya debe estar un poco desactualizado. Y es interesante para eso, para comprender lo que sucedió. Tucídides es importante para comprender lo que sucedió y por qué realmente sucedió. En el prólogo de su libro hay una explicación del método, qué es lo que quiere y por qué lo hace. Lo que a él le interesa es escribir algo que sea para siempre, porque lo que le interesa de verdad es dar una explicación de cómo funciona la naturaleza humana en un conflicto de la naturaleza de las sociedades. Por eso literalmente dice el término para siempre. Es un libro para siempre. No es un libro para su momento, no es un libro solo para un historiador, es un libro para todos y para siempre. Todo ser humano que viva en un estado, que tenga situaciones políticas a su alrededor, que son todos, a no ser que vivas debajo de una roca, te debe interesar este libro. Las explicaciones de filosofía, de antropología filosófica o de filosofía política que hay acá son muy profundas y hasta el día de hoy tienen vigencia. Estos diálogos, estos discursos se dan por parte de embajadores, los cuales representan la naturaleza del el carácter de la ciudad. Son anónimos, embajadores nomás de Atenas o embajadores de Corinto o embajadores de Esparta. Luego están eh, estrategos o políticos que tienen nombre y apellido como Cleón, un patán, como Brásidas, un brillante, como Nicias, triste, Demóstenes, Alcibíades, fascinantemente repugnante el comportamiento traidor y mercenario de Alcibíades. Hay ejemplos, como los que acabo de mencionar, ejemplos de virtud y de defectos: Alcibíades, Cleón, Demóstenes, Brásidas, Hermócrates, el persa, no me acuerdo cómo se llama exactamente, Tasifernes o Tesifarnes, el sátrapa persa. Estos discursos no son transcritos de manera literal, de manera letra por letra, palabra por palabra, no. Tucídides mismo dice en su prólogo, en la explicación de su método y de la manera en cómo va a escribir la obra, dice que son discursos que están transcritos más por su esencia, por lo que querían decir los que discursaban, que por lo que realmente, exactamente dijeron. Lo que le importa a él no es tanto el hecho exacto, y que aún así lo da la mayoría de veces. Lo que más le importa a él es cómo es que esos hechos, en su esencia, representan, reflejan o provocan algo que importa para el entendimiento de la naturaleza humana. Por eso es que es un libro para siempre. Bueno, ese es el libro que leí, es mi favorito y seguramente lo voy a volver a leer algunas 2 veces o 3 veces más en toda mi vida. Es un libro muy largo, es un libro de 831 páginas en la editorial de Alianza, en la editorial de Gredos es el doble, pero no tiene desperdicio, no te aburre, si es que eres alguien que le interesa el show, el conflicto. Es interesante por eso también, es divertido, tiene momentos de terror, reflexión muy profunda, pasajes que son para leer una y otra vez. El conflicto, la guerra civil en Córcira es un suceso, el motivo de la guerra civil y las consecuencias morales de la guerra. Ahí es donde dice su célebre frase: la guerra maestra de crueldad. La expedición a Siracusa, el diálogo entre los melios, el diálogo entre corintios y atenienses al inicio de la obra. Es una obra que es mi favorita. Es mi libro favorito y nada, lo recomiendo.